antes que nada quiero agradecer a los organizadores y las organizadoras de este encuentro, a Israel, por todo lo que implica y por todo lo que se juega de volver a traer la cuestión de la locura, pero vinculada al amor y a todo lo que esto hace vibrar. El tema de mi exposición va a ser tal vez curioso porque lo que me interesa trabajar con ustedes es la relación entre el psicoanálisis y el arte. Pero lo que tal vez parezca curioso es que trabajar la relación entre el psicoanálisis y el arte para mí implica necesariamente incluir la cuestión de una cierta modalidad de pensar la locura y específicamente la historia de la locura. En un primer momento, entonces, invitaré a Michel Foucault a que me permita ver cómo desde la locura se puede hacer una nueva lectura del arte, para después hablar de dos escritores que tendrían que decirnos, a partir de lo que el psicoanálisis propone, algunas cuestiones que me parecen novedosas. La relación que existe entre la locura y el arte es muy conocida. Pero estrictamente, en el campo del arte, la inclusión radical de la locura aparece de manera tempestuosa a partir del siglo XV, es decir, en los albores del Renacimiento. Es verdad que la locura fue muy fértil, por ejemplo, para el pensamiento griego, tanto en el campo filosófico como en el campo religioso, pero nunca alcanzó a generar una fuerza discursiva de la vinculación entre arte y locura. El cristianismo va a vincular la locura con lo demoníaco y la brujería y genera toda una serie de imágenes clandestinas, pero tampoco llegan a alcanzar a gestar un movimiento de importancia creativa que cambie el modo de pensar el mundo. Sin embargo, en el siglo XV, la locura convoca al arte porque se presenta bajo una máscara fascinante. Por un lado aparece, casi surgido de la literatura fantástica, un navío fantasma. Sus tripulantes extranjeros de tierras ignotas, marineros extraviados, están habitados de la aventura inaudita que implica un viaje sin tiempo ni aduanas. La famosísima nave de los locos era una barca que llevaba encubierta y en sus entrañas a los insensatos, que arrojados de la tierra, expatriados de sus lugares, se embarcaban en busca de una cura milagrosa y un lugar en el vaivén de las aguas de la quimera. El mar, arcaico aliado de la locura, recibía en sus aguas en el siglo XV toda la fuerza de una tradición. Ustedes saben que el mar es gruta de aventuras míticas, mitológicas e históricas. Los locos desde hace mucho hacían agua a las rejillas de la cordura. Los argonautas, desquiciados sin bandera, teniendo como capitán a Jason, van a la búsqueda de un imposible llamado el Vellocino de Oro. Ulises, tras 10 años de guerra y otros más 10 de viajes, resiste al canto enloquecedor de las sirenas y al desgaste del tiempo. El hijo del rey asesinado, cuyo anagrama en danés es Antris, vuelve a su tierra después de ser abandonado en el mar para cumplir un loco amor. Y para puntuar una lista interminable, solo recordaríamos las leyendas demoníacas del mal que asolaba a los marineros, porque después de mucho tiempo todo marino se vuelve loco y pertenece a las sombras del maligno. Por otro lado, la locura llama al rastro burlón de la sabiduría en el siglo XV para poder mofarse, ustedes saben, de la gran muerte apocalíptica anunciada en aquella época por las Sagradas Escrituras. Los locos en estas circunstancias se burlaban de la gran muerte, la interiorizaban y desarticulaban su aura trágica. La locura enfrenta a la muerte que viene de la guerra y la peste, jugando una partida de ajedrez con los 7 jinetes del Apocalipsis. Frente a este seductor y fascinante espectáculo, los pintores quieren hacer lienzo y los escritores poesía y sátira en el Renacimiento. Aparecen los cuadros de Pieter Bruegel con su Double Gret. Así surge también la famosa representación pictórica de la Dama de los Locos de Jerónimo Bosch, seguramente inspirado en el poema Narrenduscher Wort de Sebastian Brandt, donde se narra cómo una embarcación de locos contentos se dirige en el paraíso de la locura llamada Narragonia. Walt Disney todavía no hace ninguna película porque se salió muy loco, pero al rato va a haber seguramente, además en 3 capítulos.
También se publica Contre la foule à moire de Corrèze o Le débat de la folie d'amour de Louis Labé. El teatro muestra al loco como un bobo que no lo era tanto, ya que en su demencia iluminada muchas llaves de la verdad pues poseía. La importancia de estas obras es que empujan al arte a un nuevo espíritu donde la imaginación se exacerba y danza al ritmo de un baile de dementes. Este marenárium de imaginación febril de estos pintores y escritores produce históricamente un extraño suceso en la historia del arte de consecuencias inimaginables hasta entonces. La palabra y la imagen comienzan a separarse. En aquellos siglos, del siglo XI al siglo XIV, las pinturas decían y las palabras comentaban los cuadros. Se pintaba el lenguaje, se decía la pintura. Pero, a partir del principio del Renacimiento, con esta inclusión de la locura, el caudal de significaciones que la imaginación desbordaba hace que ocurra una disonancia entre verbo e imagen. Tanto la pintura como la palabra narraban la moral y las circunstancias frente a la locura, pero comienza a gestarse en esta exacerbación una hendidura sin retorno. De las entrañas del gótico, las imágenes oscuras, enigmáticas y cargadas de espiritualidad comienzan a dar paso a una multiplicidad de significaciones en el comienzo del Renacimiento. La locura abre el diapasón de sentidos y las palabras no pueden más expresar la bondad de todo lo que allí se hace expansión. Y entonces la pintura cobra un lugar fundamental que desafía el texto y allí, tomando como incentivo al desvarío, se abre una gama inmensa de trotes fantásticos. Las formas del lenguaje ya no pueden todo decir de lo que allí en la pintura multiplica. La figura yo no habla directamente y su lectura propone algo fuera de sí mismo. ¿Qué es lo que se produce? Un exceso de sentido poblado de imaginerías oníricas, extraños fantasmas e imágenes inauditas, y eso solo la pintura lo podía mostrar. El sueño, con su materialidad y su arquitectura insensata, exige la danza de los símbolos en el firmamento de la plástica renacentista. Las pesadillas son figuras convocadas en los márgenes de una razón enferma de insensatez. Se produce un cisma del sentido ante la multiplicación de las significaciones. La imagen ya no busca enseñar o decir. Ya no es para mostrar a los papas y a los santos. Ahora promueve el encanto, el hechizo, la seducción. Un hecho fundamental que ocurre en aquel siglo XV y principios del XVI es que los animales, antiguos seres domesticados por la dominación de Adán y la salvación de Noé, surgen de la nube de la religión para internarse en la selva de la noche oscura y mágica. El animal deja de ser un bichito que Dios nombró para convertirse en bestia, y la bestia en el espejo de las locuras y las pasiones humanas. No solo surgen seres que muestran en toda su animalidad desbocada, sino que aparecen musarañas fantásticas surgidas de reinos lejanos de la realidad y sus reglamentaciones. Basta ver, por ejemplo, el cuadro del Jardín de las Delicias de Jerónimo Bosch para darse cuenta de lo que aquí, o Jerónimo Bosch, como lo quieran decir. La imaginación encendida de los artistas produce seres enloquecidos, habitados por una bestialidad acuciante. Esta animalidad desbocada fascina por su brutalidad, su violencia y su maravillosa monstruosidad. Los animales se vuelven monstruos y los monstruos espejos alucinados. La locura tiene en estas pécoras y los harapos sus embajadores deviantes. Los pintores del Renacimiento son sus grandes voceros de imagen. Por otro lado, la locura también genera letras eruditas. Frente a la fascinación bestial y sus desvaríos, surge una corriente filosófica que será cara al Renacimiento. La locura será tomada como plataforma de reflexión sobre la cultura y sus extravíos. Los devaníos de la locura servirán para satanizar y satirizar discursos de talante moral. Desde una distancia razonable, distintos pensadores muestran su espectáculo como una experiencia que permite percibir críticamente a la razón. Sebastian Brandt escribe Su nave de los necios para burlarse y hacer escarnio de los bobos y sus tropiezos. Dirigida a los sabios es una exhortación a alejar la bobería y buscar la sabiduría. En el mismo tenor, pero con una mayor fuerza escritural, aparece el famoso Elogio de la locura de Erasmo de Róterdam. Escrita a manera de prosopopeya, donde la locura habla en primera persona,
el filósofo de Rotterdam, al principio se engalana de sátira para después, en un tono más solemne, enaltecer en boca de la locura a la ceguera y la insensatez. El Renacimiento entonces se dividirá entre dos formas de recibir a la locura. Por un lado existe una vertiente fantasmática fundada en un saber sobre el mal, la noche, los desgarros, la desmesura, y que por ello mismo está habitado de una aura trágica. La otra vertiente se sostendrá en una posición crítica, donde la locura muestra formas de desvarío que la razón no puede ignorar. El siglo XVII y XVIII mostrará que esta división se vuelve cada vez más honda y la vertiente trágica y fantasmática se hundirá poco a poco en la noche del silencio y el velo negador. En un primer momento, la vertiente crítica mostrará cómo la locura puede ser una verdad de lo humano a partir de reconocer sus límites y sus alcances. La locura sería un modo de razón porque la razón implicaría un algo de locura. Ante esta presencia discursiva de la conciencia crítica, las figuras trágicas y los saberes ocultos no son tomados en cuenta en los campos universitarios y académicos. Pero en el siglo XVII no solamente habrá un olvido, sino habrá un destierro. En la llamada época clásica, la locura ha perdido su fuerza desgarradora y su mano oscura. En la noche cerrada ha sido cubierta por una densa neblina de filosofía crítica. Pero no solo perderá su fascinante peligro y sus fuegos, sino su inminente presencia. El siglo XVII sufrirá no solo el silencio de la marginación, sino caerá sobre ella todo el peso de la filosofía de la razón y las nuevas instituciones sociales. Descartes, en la prueba del barco del pensamiento, declarará la locura del lado de las ilusiones, los sueños y los errores, pero sobre todo la marcará imposibilitada en el campo de la razón. Pero también será desterrada de su vagar y su libertad por esta tierra. Ustedes saben cómo en el siglo XVII los locos dejarán los caminos y las naves fantasmales. Ahora habitarán entre muros, entre las paredes de los hospitales. En 1656 se inaugura en París por decreto del rey el Hôpital Général du Paris. Esta institución será la encargada de hospedar a los locos, a los dementes, a los sifilíticos, a los bandidos, a las mujeres libertinas y a los parias. Este hospital era un establecimiento judicial, no médico. Era un establecimiento de encierro, es decir, disciplinario, Foucault dixit. Estas instancias serán dirigidas por la Iglesia y el Estado, aparentemente buscando asistencia, socorro y caridad, pero en realidad eran un dispositivo de aislamiento y de castigo. La locura ha sido exiliada del campo del pensamiento y desterrada de la ciudad y los mares. Todo esto en una época en que la revolución industrial del capitalismo exigía derechos y ordenamientos y tal vez 7 reformas como las de este gobierno. Ya entrado el siglo XVIII, los internamientos servían mucho más para resguardar a la sociedad de la verdad que la locura revelaba de lo humano que para cualquier tratamiento de curación. Y la verdad era también dictada desde el sistema. Todo aquel o aquella que no trabaje, que no sea productiva, no sirve. Si no sirve hay que separarla. Y separarlo es encerrarlo. Encerrarlos porque no cumplen con las leyes del mercado y por lo tanto son inservibles para una sociedad. El capitalismo ya en el siglo XIX ha encontrado su moral del trabajo, su sistema económico, sus clases y sus instituciones filosóficas, disciplinarias, punitivas y sociales. El progreso anuncia sus sueños con olor a dinero, poder y exclusión. Ahora, esta exclusión de la locura, este destierro de sus violencias y sus verdades, no será sin retorno ni sin resistencia. Tal vez la gran diferencia que yo tendría con Foucault es que durante mucho tiempo Foucault planteó un modo de pensar de las disciplinas como si los grupos sociales no tuvieran una resistencia frente a esa incidencia de la disciplinariedad. Todo intento social desde el lado del gobierno, del Estado, tiene durante todos los siglos que se han visto elementos y grupos de resistencia a esas imposiciones del lado de la ley. Es a esta resistencia a la que quiero hacer un llamado. La dimensión trágica y fantástica de la locura, dijimos, fue arrinconada y cubierta por un espeso manto de olvido, pero nunca fue destruida. No podía serlo, porque la locura es una manifestación íntima de los dolores de lo humano. Este elemento de desgarramiento, de saber sobre las oscuridades del ser y la muerte,
esos vuelos nocturnos por el infierno, esa exaltación de lo onírico, de lo fantástico y la densidad del dolor humano nunca dejaron de existir. Este lado oscuro, ese vendaval del sueño delirante y del delirio acuciante, esta condición trágica no cedió nunca en afirmar su presencia y no cesó de manifestarse. No dejó de volver a existir, de arremeter. Y sí, fueron los artistas quienes dieron voz, letra, color encendido o oscuro a este vuelo de quimeras, locuras, delirios, fantasmas, monstruos y heridas abiertas. Basten algunos ejemplos. En el siglo XVI surge la pluma de un español, Manco, cuya novela de caballería y locura es la más famosa de la historia. Un Quijote venido de la Mancha hace de sus libros aventuras y sus delirios andanzas maravillosas. En pleno siglo del encierro y la razón, en ese extraño siglo XVIII, surge un pintor loco que pinta negro y queda sordo y que se llama Goya. Pero también en ese siglo del encierro y la razón, le tizna su madre a la literatura un marqués llamado Sade, que con sus pasiones violentas y libertinas no deja, a pesar de haber sido encerrado en la cárcel del manicomio, de escribir como nunca se había hecho el erotismo desbordado en el barranco del dolor y la muerte babosa. También está la creatividad de Shakespeare, donde la locura no deja de gritar sus cantos y sus desvelos. Otelo, Dixit. Y más cerca de nosotros está Van Gogh y sus pinceladas que hacían surco en el lienzo y el dolor, y Hölderlin, el poeta de poetas, encerrado en su torre entre el cielo y el infierno, y el gran filósofo de la crítica feroz de la metafísica occidental, que terminó acorralada en el silencio y cuyo nombre es Nietzsche, y Artaud con sus cantos y sus cartas infinitas, y Jorge Cuesta y Alfonsín Storr y Virginia Woolf y James Jones y mi tía Gloria, que también algo es evidente. El arte, históricamente, ha sido la voz, la letra y el color de las pasiones, de los desgarramientos, de las quimeras, de las exaltaciones, de la imaginación y de los vuelos infinitos. Sí, ha sido el portavoz de las verdades humanas. Y es allí, justo allí, donde Freud viene a tomar un lugar en la historia de la sexualidad, de la locura y de las creaciones artísticas. El gran descubrimiento del psicoanálisis no fue solo que había sexualidad infantil o que las mujeres heridas de historia hablaban por su cuerpo habitadas de sexualidad silenciada. La fuerza subversiva del psicoanálisis fue reconocer clínica y doctrinalmente que la verdad del sujeto hablaba en esa luz negra, en esos desvaríos, en la densidad de lo onírico, en esa dimensión trágica. La verdad humana parece más brillante que nunca en las deformaciones fantásticas de los sueños, en los trotes de las palabras incesantes del delirio y las imágenes desgarradoras y maravillosas de las alucinaciones. El psicoanálisis asegura que la evidencia radical del ser no está en su disciplina ni en su conciencia, sino justo en un sistema otro que mostraba que, enclavado en el campo del lenguaje y sus límites, la verdad de lo humano está en lo roto, en la noche, en el trastabillo, en los errores, en los tropezones, sean del decir o la vida. Es decir, la verdad del sujeto está no tanto en el ser como en la falta de ser. La verdad del sujeto no solo está en esa sexualidad lastimada de silencio y represión, sino también en la muerte que nos habita. La muerte insiste en el ser mientras la vida se agita. El sujeto no sabe nada de ello, y menos que eso le determina su camino, su transcurrir, su existencia y sus laberintos amorosos. Freud da lugar a lo exiliado, a lo que no se quiso escuchar, a lo acorralado, a lo desterrado, y allí descubre que eso negado, reprimido, forcluido y acallado no deja de volver para mostrar la verdad más íntima del sujeto. Freud le da palabra a aquello silenciado. La noche del ser es brillante como la luz de la verdad. Sus heridas, hendiduras por donde emana la verdad de un existir roto. Lacan no deja de retornar al descubrimiento freudiano, tampoco de ir más allá, pero en su enseñanza como en su clínica no deja de retornar a esta verdad del sujeto, lo haga en voz o lo haga en escrito. A mediados de los años 50,
luego de pronunciar en Viena un discurso de homenaje a Freud, convierte lo ahí dicho en un texto que manifiesta la posición lacaniana de la obra freudiana y que llama extrañamente la cosa freudiana. Utilizando el mismo dispositivo gramatical que Erasmo de Rotterdam, Lacan le da voz a la verdad que habla en primera persona. Permítaseme aquí una larga citación de Lacan, recordando cómo la verdad de la boca de Freud toma al toro por los cuernos y le da letra. Cito pues a Lacan, que hace hablar a la verdad. Soy pues para vosotros el enigma que se escabulle apenas aparecida. Hombres que sois tan ducho en disimularme bajo los oropeles de vuestras conveniencias. ¿A dónde voy cuando he pasado a vosotros? ¿Dónde estaba antes de ese paso? Pero para que me encontréis donde estoy, voy a enseñaros por qué signo se me reconoce. Hombres, escuchad, os doy el secreto. Yo, la verdad, hablo. Ya huyáis de mí en el engaño, ya penséis alcanzarme en el error, yo os alcanzo en la equivocación contra la cual no tenéis refugio. Allí donde la palabra más cautelosa muestra un ligero tropiezo, esa superficie a quien falla. Pero no hay ninguna necesidad de que os canséis en vigilaros mejor. Por lo demás, no es suficiente para juzgar vuestra derrota, verme evadirme en primer lugar de la torre de la fortaleza, donde creíais retenerme con mayor seguridad, situándome no en vosotros, sino en el ser mismo. Yo vagabundeo en lo que vosotros consideráis como lo menos verdadero por esencia, dice la verdad. En el sueño, en el desafío al sentido de la agudeza más dolorida, en el nonsense del juego de palabras más grotesco, en el azar y no en su ley, sino en su contingencia. Entended bien lo que Freud dijo, dice la verdad, y como lo dijo de mí, la verdad que habla, lo mejor para captarlo bien es tomarlo al pie de la letra. Yo, la verdad, seré contra vosotros la gran embustera, puesto que no solo por la falsedad pasan mis caminos, sino por la grieta demasiado estrecha para encontrar en la falla de la finta y por la nebulosa sin puertas del sueño, por la fascinación sin motivo de lo mediocre y el callejón sin salida del absurdo. Y la verdad termina asusando así a los hombres. Buscad, perros, que en esto os habéis convertido escuchándome. Entrad en mí a mi llamada y aullad a mis voces. Hasta ahí la cita de Lacan, haciendo hablar a la verdad. El psicoanálisis encuentra la verdad del sujeto en las grietas de la conciencia, en los dolores del sinsentido, en la niebla de los sueños, en los fuegos del lenguaje, en los gritos trágicos, en el canto del cisne perdido del ser, en los fantasmas que amenazan la vigilia, en el cuervo de la melancolía que toca la ventana cuando queremos olvidar que se fue el amor, en el erotismo henchido de muerte y en los síntomas perseguidos por los cancerberos de los muros de agua, lodo, cemento, cristal. Si el arte por mucho tiempo y de distintas maneras ha sido la letra de la noche de los tiempos, la mirada de los espejos apasionados, la paleta de la fiesta gozosa de la imaginación, el estallido de los excesos y la voz de la exaltación de lo fantástico, el psicoanálisis y el arte comparten territorio, enigmas y líneas enredadas. Una vez ubicada esta extraña e íntima relación, permítaseme acentuar más las propuestas psicoanalíticas en relación al arte y la locura. Y para ello solamente voy a recurrir a Lacan y lo que Lacan decía al final de su obra sobre la psicosis. Como todo autor, Lacan tiene diversas posiciones a lo largo de su obra de la psicosis. La primera es de los años 30, donde Lacan se interesaba en la locura de las asesinas y de las mujeres locas. En los años 40, Lacan más bien se interesa por la relación entre la filosofía y el organodinamismo, haciendo una crítica radical a toda propuesta psiquiátrica de reducción orgánica de la locura. A mediados de los años 50 es cuando Lacan propone las dimensiones más fértiles, justamente en su seminario de la psicosis y el famoso texto de alguna cuestión preliminar a todo tratamiento de la psicosis. Ahí es donde Lacan introduce la cuestión del nombre del padre, la forclusión y la cuestión de la metáfora paterna.
el cuarto tiempo de la obra de Lacan, es decir, en los años 70, tiene que ver con la introducción de los nudos. Me voy a abocar solamente a algunas cuestiones de esto, como para poder pensar lo que desde mi perspectiva Lacan inaugura de absolutamente novedoso en la historia del pensamiento humano desde que sabemos que este existe. Lo sabemos, Lacan propone tres registros: el imaginario, el simbólico y lo real. Primero los propone relacionados y en los años 70 ya anulados. Y es en este nudo de los tres registros donde Lacan cree que se diferencia de Freud. Pues para Lacan, el fundador del psicoanálisis, tenía los tres registros, pero los tenía amontonados. Y entonces Freud tuvo la necesidad de utilizar un cuarto lazo para anudar esos tres registros del imaginario, el simbólico y el real. Este cuarto lazo en Freud es la realidad psíquica. ¿Y qué es la realidad psíquica en la obra de Freud? Sí, el complejo de Oedipo. Es decir, justamente lo que Lacan va a proponer es que como Freud tenía los tres registros, pero solamente puestos encima, este cuarto lazo es lo que los permite anudar. Sin embargo, en el seminario de RCI de 1975, Lacan se da cuenta que él no puede prescindir de la dimensión del nombre del padre, que era el complejo de Edipo de Freud como cuarto lazo, y entonces hace un movimiento muy interesante que quiero señalar. Lo primero que realiza es que en los años 70, en vez de hablar del nombre del padre, pluraliza y comienza a hablar de los nombres del padre. Y por otro lado, coloca la función de los nombres del padre no tanto en el lugar de la metáfora como de la nominación. Además, el problema y la maravilla es que Freud va a proponer que cada registro tiene una dimensión de nominación. Es decir, hay una nominación simbólica, hay una nominación imaginaria y hay una nominación real. Respecto a la nominación simbólica, todo el mundo podemos entenderla porque tiene que ver justamente con el movimiento del significante. La nominación imaginaria tiene que ver con la danza de imágenes y de algún modo también podemos percibirla. La gran dificultad que se presenta para Lacan de los años 70 es cómo podría ser la nominación de lo real. Es decir, si se trata de tres nominaciones, tendríamos que estar hablando de tres sentidos: un sentido en lo imaginario, un sentido en lo simbólico y un sentido en lo real. Aquí la dificultad: un sentido en lo imaginario es lo que te hace sentido y que más o menos logras entender. Un sentido en lo simbólico tiene que ver con el significante, el signo y la palabra. Pero ¿cómo habría un sentido en lo real si lo que se planteaba es que el sentido es lo que estaba fuera de lo real? Y es que justamente lo que Lacan va a tratar de proponer en los años 70 es que habría a partir de la nominación un sentido que atañe a lo real. Cito a Lacan: el efecto de sentido exigible del discurso psicoanalítico no es imaginario, tampoco es simbólico, es preciso que sea real. Y de lo que yo me ocupo este año, dice Lacan, es de tratar de estrechar más cuál puede ser el real de un efecto de sentido. Me parece que esto solamente podría pensarse a partir de la propuesta de la nominación. Fíjense qué curioso, durante muchos años Lacan puso la nominación del lado del nombre del padre, porque justamente el nombre del padre era el que introducía la dimensión de la metáfora. Sin embargo, ahora que Lacan desinviste la fuerza de la metáfora y propone la dimensión de la nominación, entonces el padre no es solamente un nombre del padre, sino un padre que nombra, un padre como aquel que nomina. Con la pluralidad, los nombres del padre también pueden nombrar, y el acento se pone más en nombrar que en el padre. El plural empuja a esos nombres a referirse a los tres registros y no solamente a lo simbólico, que fue durante muchos años el registro que más transmitió Lacan. Dice Lacan: y lo que yo quiero decirles es que no es sin motivo que yo no hablé del nombre del Padre, hablé de los nombres del Padre. Y bien, los nombres del Padre, ¿qué son? Son eso: lo simbólico, lo imaginario y lo real, en tanto que en mi sentido, con el peso que acabo de darle al sentido, esos son los nombres del Padre, los que nombran a Dios.
El punto es que Lacan entra en un problema teórico porque si yo tengo el imaginario, el simbólico y el real y agrego un nuevo nudo que los anude, por decirlo así, que los vincule, el problema es que si yo tengo el orden simbólico y la dominación es fundamentalmente simbólica, ¿cómo voy a hacer para tener un registro del imaginario, un registro de lo simbólico, un registro de lo real y un cuarto nudo que fuera simbólico? Entonces tendría dos simbólicos. Entonces lo que Lacan va a proponer es justamente que habría que ir más allá de esta dimensión de lo simbólico y propone esto. Lo imaginario es la inhibición, el síntoma es lo simbólico y la angustia es lo real. De todos modos tengo un problema, porque el síntoma sigue siendo simbólico. Y entonces el cuarto lazo que anudaría los tres, ¿de qué registro es? Y entonces lo que Lacan propone, porque es muy listo, es decir, necesito inventar una dimensión de la nominación que sin negar lo simbólico, lo imaginario y lo real, pueda ser lazo sin duplicar registro. Y entonces propone una nueva nominación que se llama el síntoma. El síntoma, que no es el síntoma, es una palabra antigua de 1353, en el origen mismo de la nominación del síntoma, que es anterior a la psiquiatría y a la medicina. ¿Por qué? Porque Lacan se inscribe en un modo de pensar esto que llamaríamos el síntoma anterior a la medicina. Pero ¿cómo pensar un síntoma que es algo diferente, pero no lo niega? A partir de la escritura. Lacan hace un cambio de nomenclatura de síntoma a síntoma, proponiendo fundamentalmente que cuando un síntoma produce la posibilidad de una escritura, se convertiría en síntoma. Fíjense qué interesante, una escritura hace litoral entre lo simbólico y lo real, y no deja fuera una cierta catequización imaginaria. La escritura es litoral, recorre las playas de lo simbólico, pero se moja en las olas de lo real. La escritura, siendo lenguaje, implica también un exterior al lenguaje. Es el campo trazable de lo simbólico, pero también su disolución. La escritura es la sangre de lo simbólico. La escritura soporta lo real en relación a lo simbólico. Por eso Lacan toma la escritura como fecha del síntoma, porque no es exclusivamente simbólico. Déjenme decirlo así, la escritura existe a lo simbólico. A partir de ahí, justamente, Lacan va a hacer toda una serie de preguntas sobre la psicosis. En 1976-77 va a recurrir a un escritor, a James Joyce, para hacer una pregunta por si James Joyce estaba loco o no. Y cómo, estando loco o no, qué pasa en el arte de su escritura. Así, en el seminario del 10 de febrero de 1976 se pregunta: ¿a partir de cuándo se es loco? Joyce estaba loco, y después de diferentes ideas, Lacan dice: ¿acaso no podríamos concebir el caso Joyce como sigue? A saber, que su deseo de ser artista es exactamente compensatorio del hecho de que su padre no haya sido jamás para él un padre. ¿Acaso no hay como una compensación de esta dimensión paterna, de esta Verwerfung? Para poder anudar la relación en la obra de Lacan entre escritura y el síntoma, es necesario puntuar algunas cosas de lo que Lacan dice en relación a James Joyce. Lacan pronuncia una conferencia que se llama Joyce el síntoma. Y lo llamativo es esto, que desde el nombre mismo se transparenta. Precisamente, el síntoma de Joyce es su nombre propio. Que el síntoma sea su nombre propio va a indicar algo nodal. Joyce se identifica a su síntoma. La identificación con su nombre como síntoma denota precisamente que Joyce necesita
crear un nombre allí donde la carencia paterna dejó una disfunción. Fíjense, pero es un nombre que incluye el nombre del Padre. Es decir, él identificando a su nombre propio, sostiene el nombre del Padre, pero crea un nombre otro que el de su propio Padre, porque a partir de su escritura, Joyce no es el hijo del señor Joyce, sino es el gran escritor irlandés que cambió la música de la lengua inglesa. El modo que usa Joyce para identificarse con su síntoma es precisamente crearse un nombre a través de su arte. Su arte le permite compensar lo que su padre no le dio. Lo curioso es que haciéndose un nombre a través de su trabajo artístico provoca una noble relación con el padre. Por un lado, lo sostiene donde falló, y por otro, produce una diferencia radical con su padre porque él es el creador de ese nombre. El síntoma más preciso, el síntoma, viene a suplir la carencia de un padre nombrante. James Joyce, by himself, se da su propio nombre, él se nombra, él se nomina. James Joyce, al escribir sus libros, termina escribiendo su nombre propio como una invención. Él se dio como artista su nombre. Por lo tanto, él es el creador, no nada más de sus obras, sino también de su nombre. Quizás el Dios más sorprendente sea aquel que pueda nombrarse a sí mismo. Para seguir problematizando la relación entre síntoma y escritura, quisiera convocar aquí a otro escritor, donde lo singular, a diferencia de Joyce, es que a pesar de haber escrito obras muy importantes, sucumbió a la violencia de la locura y a la violencia tal vez más dolorosa, que es la violencia del silencio. Sí, ustedes se darán cuenta, la referencia es a Friedrich Hölderlin. ¿Quién es Hölderlin? Posiblemente el más grande poeta de lengua alemana junto con Goethe. Hölderlin es el lado oscuro de la poesía alemana, Goethe es su lado luminoso. Goethe es la luz y el esplendor, Hölderlin el grito y el estruendo. Nietzsche lo adoró tanto que quizás la fuerza de su ejemplo lo llevó al límite mismo de la locura y del silencio en el cual cayó. Heidegger elige a Hölderlin para hacer la demostración filosófica del lenguaje como morada de la poesía y coloca la tierra surcada por él como el país donde florece la esencia de la poesía. Dice Heidegger del poeta: Hölderlin no se ha escogido porque su obra, como una entre otras, realice la esencia general de la poesía, sino únicamente porque está cargada con la determinación poética de poetizar la propia poesía. Hölderlin, dice Heidegger, es para nosotros, en el sentido extraordinario, el poeta de los poetas. Luis Cernuda, el gran poeta español, escribió: Hölderlin, con fidelidad admirable, no fue sino aquello a lo que su destino lo llamaba, un poeta. Pero ahí, dice Cernuda, nadie lo ha superado en su país, ni en ningún otro país. Pero ¿quién es Johann Christian Friedrich Hölderlin? Él nace en 1777 en Laufen, en el seno de una familia común, y muere, habitado de locura, 73 años después, en una torre donde había permanecido los 36 últimos años de su vida totalmente loco. Su padre, administrador de un seminario protestante de su ciudad, fallece cuando él tiene 2 años. Su madre vuelve a casarse con un consejero municipal. Tiene varios hermanos. Después de sus estudios de bachillerato, entra en 1778 al seminario protestante de Tubinga, donde conoce y convive nada más y nada menos que con Schelling y Hegel. Publica por primera vez el Almanaque de las Musas. En 1793 obtiene la licencia para ejercer como ministro, pero prefiere ser maestro. Vive y realiza dicho oficio en diversas ciudades. Después va a Frankfurt, donde trabaja como preceptor de la hija del banquero Gontard, pero cae, mire usted, poderosamente enamorado de la esposa de este hombre. Devendrá su amante en la vida y será su musa en la poesía y su estrella brillante en la locura.
su nombre civil, Susete, su nombre poético que la ha inmortalizado, Diotima. A finales del siglo y comienzo del siguiente, escribe, publica y traduce. Viaja a diversas ciudades de Alemania y finalmente obtiene un título de bibliotecario en Hamburgo. Atacado por diversos pasajes de trastornos mentales que comenzaron cuando vivía en Francia, se le ve hablando solo, arrebatado por ataques de furia y perdido vagando por la ciudad sin saber a dónde va, ni quién era, ni cómo se llama. Sale después de 25 días de estar en una clínica psiquiátrica para ser hospedado por el carpintero ebanista Ernest Zimmer, un apasionado lector de la poesía de este hombre y dueño de un cuarto en una torre donde el poeta pasará más de 30 años. Hacer un análisis exhaustivo de la vida y los avatares del poeta alemán sería imposible en el tiempo que tenemos. 2 horas ustedes no pueden perderse si pasaron por este mundo y les gusta la poesía. Evidentemente, Hiperión o el Ermita en Grecia y La muerte de Empédocles, que es una obra de teatro. Imposible aquí decir incluso algo sobre esas obras, pero déjenme puntuar algo sobre la muerte de Empédocles. La muerte de Empédocles es el ejercicio cautivante de una escritura poética y una tragedia llevada a los márgenes mismos de lo divino. En ese espacio complejo, la primera pregunta que surge de las letras atormentadas es ¿por qué elige Hölderlin a Empédocles como el héroe de su testamento poético? ¿Quién fue Empédocles? Fue filósofo, un filósofo innovador, fue un médico milagroso, mago de oscuras artes, político audaz y, a decir de Aristóteles, el inventor, mire usted, de la retórica. Pero Empédocles, además de ser el segundo o el otro gran poeta, además de Parménides, es fundamentalmente un pensador que lo hace, es decir, que piensa en poesía. Ha sido celebrado por escritores y filósofos y artistas de todos los tiempos y de todas las lenguas, como Lucrecio, Nietzsche, Yeats, Paul, Valéry, Primo Levi y James, entre otros. Es por eso que Hölderlin es, tomando a Empédocles, quien mejor muestra qué le pasa a un hombre tocado por la divinidad que, siendo poeta, decide ser político. Ustedes saben todo lo que esto hay. Hölderlin ha sabido cómo nadie mostrar al personaje polifacético y que pasa de la magia a la ética, de la hechicería a la medicina, y cómo un hombre tocando lo divino puede decidir morir. El héroe de Hölderlin es un hombre abandonado por los dioses. Empédocles es un ídolo solitario. En el texto se mezcla como Empédocles era la mitad Dios, mitad hijo de Dios, mitad maravilla. Pero Empédocles tiene una convicción, que como él tocó la divinidad, no puede permitirse después de eso aceptar que se ha equivocado en el orden de cumplir lo divino en la tierra. Y entonces decide que él debe morir porque no estuvo a la altura de la luz de su divinidad. Y entonces, a pesar de que precisamente la muerte de Empédocles es toda la historia de cómo un sacerdote y un ministro, un administrador político hacen que el pueblo se levante y lo exilien, acuérdense que Hölderlin fue el gran traductor de Sófocles. Lo que es trágico es que es Empédocles quien dice, después de tocar la grandiosidad, el destino no me viene de fuera, el destino lo decido yo. Y es que hay hombres geniales que, habitado de lo divino, aceptan el infortunio y el fracaso de su derrota al intentar estar entre los hombres y transmitir la belleza. Y esta es la gran diferencia entre la tragedia griega y la tragedia que Hölderlin inaugura. El héroe trágico tiene que someterse al designio del oráculo. El héroe moderno es aquel que se sabe abandonado por los dioses y que no tiene otra cosa que hacer de su pasión la única corona divina para vivir de acuerdo a lo que él es y su belleza. Pero también que los grandes hombres, los hombres diferentes, los hombres radicalmente brillantes, siempre son solitarios y siempre son heridos. La soledad de este héroe que es Empédocles es
manantial de su pasión. Ustedes saben que Empédocles se tira al monte, al volcán Etna, para intentar decir que hasta su último acto él sintió que tenía que ver con lo divino. Sin embargo, la tragedia escrita con Hölderlin y comienzo a terminar, aunque inspirada en los clásicos griegos, no es la tragedia de Sófocles. El héroe de Hölderlin no es Edipo. ¿Por qué? Porque Edipo sabía su final. Su destino había sido pronunciado.